tardes. Como siempre, bienvenidas y bienvenidos a Diálogo, este espacio que se identifica con ustedes, un espacio de información y de opinión de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Un gusto saludarles a través de la radio, con su cobertura en las 24 provincias del país, en las 4 regiones de la patria. A nivel nacional, la radio de la Asamblea Nacional. Al nivel del mundo, en nuestra página web, www.asambleanacional.gov.es o en vivo.asambleanacional.gov.es. Y la televisión legislativa, señal abierta, en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito, canal 42, en Guayaquil, canal 22 y en Cuenca, canal 27. El programa del día de hoy está compuesto de 2 segmentos. En el primero estaremos hablando sobre la ley de límites internos y de manera particular el plazo que se tiene por parte de los gobiernos autónomos descentralizados para que solucionen aquellos conflictos que todavía están pendientes de esa solución precisamente. Y por ello, nuestro invitado es el señor presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización, el asambleísta Richard Calderón, quien es además representante de la provincia de Imbabura por Alianza País. Y en la segunda parte estaremos abordando el tema de la ley del sector eléctrico. Por lo tanto, nuestra invitación para que esté pendiente con nosotros estos 60 minutos en diálogo. Señor asambleísta Calderón, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, bienvenido, y todavía estamos a tiempo para desearle un lindo 2015. Buenas tardes, gracias por la invitación. De igual manera a todos los ecuatorianos, un feliz 2015. En efecto, estamos ya a puertas de que se concluya el plazo de aplicación de la ley de límites. Una disposición transitoria en abril del 2013 estableció 2 años como plazo máximo para que los gobiernos autónomos descentralizados puedan resolver sus problemas limítrofes, en la medida en que esta misma ley entregó la competencia de la delimitación a los gobiernos autónomos. ¿Cuáles fueron esos factores que determinaron que se ponga un plazo de 2 años? ¿Por qué no fueron 3? ¿Por qué no fue 1? Hagamos un poquito de historia para poner en contexto ese tema, señor asambleísta. Sí, bueno, se ha notado, es muy claro que precisamente en los lugares en donde no existe una delimitación, una definición territorial, existen varios problemas de orden social, económico, administrativo. Esto obliga a que inmediatamente el Estado resuelva esta problemática, porque voy a citar un ejemplo. A ver. Muchas veces estos sectores necesitan agua potable y alcantarillado, pero al no tener la pertenencia a uno u otro municipio, ninguno de los dos actúa, por ejemplo. En temas administrativos, la población no sabe dónde realizar, dónde satisfacer los servicios de registro civil y todos los que da el gobierno central, por ejemplo. Esto da cuenta de que estas poblaciones tengan graves problemas sociales, necesidades básicas insatisfechas y por tanto altos niveles de pobreza. Estamos seguros de que una delimitación permite planificar el territorio y por tanto atender de mejor manera a esta población. De ahí es que se estableció 2 años y ojalá pueda ser antes de los 2 años para que definitivamente los territorios tengan claridad en cuanto a su contenido, a su extensión. De lo que ustedes conocen durante este periodo que ha transcurrido y faltando tan poco tiempo para que concluya el plazo, ¿se han solucionado conflictos de límites internos? Bueno, invitamos a la Comisión Nacional de Límites al seno de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Nos informó este organismo que en efecto existen muchos problemas entre parroquias, entre cantones y entre provincias. Más de 1000 problemas limítrofes, pero en la medida en que ha surgido este debate, el análisis de esta ley, una aplicación de la misma, porque la ley no solamente obligó, sino creó mecanismos de solución amistosos, ¿no?, e institucionales. Es decir, se crearon las herramientas necesarias para que se resuelva este problema. Hemos visto a través de los medios de comunicación que se han generado lo que busca la ley, encuentros amistosos entre los municipios, entre las juntas parroquiales, para resolver este problema. Incluso la ley da un premio a los territorios que logran acuerdos amistosos con obras financiadas por el gobierno nacional. Y así como hay premios, hay castigos, ¿no? De la misma manera, vence el plazo, si vence este plazo,
es una causal de solicitar la revocatoria del mandato a sus autoridades. ¿Quién podría hacer esa solicitud? La población podría demandar la revocatoria a las autoridades que no han cumplido con una competencia que lo establece esta ley de límites, que es la de resolver la población de la zona que no está delimitada y podría pedir la sanción para qué autoridad, si está en conflicto y no sabe a qué autoridad mismo pertenece. Podría pedir las dos poblaciones, a las autoridades en conflicto, claro, ¿no? Y no solamente es un tema de las poblaciones, sino incluso de la parte definida, ¿no? Es un derecho que le asiste a la población y podrían hacer efectivo a partir de esta ley. Hay casos y casos, ¿no? Hay de los pequeños, hay de los locales, de los provinciales, y hay algunos que inclusive se han constituido en un severo dolor de cabeza, no solamente para las autoridades locales, sino para el gobierno nacional. ¿Cómo se ha previsto en cada uno de esos casos la solución? A ver, primero yo creo que hay que resaltar que esto no debe implicar una división del país, ¿no? Uno de los principios de esta ley, por el contrario, es garantizar la unidad en el país. Esto de la definición más tiene que ver con la posibilidad de intervención del Estado y de una verdadera planificación. No es que con la limitación se va a pedir una visa o se va a obstaculizar el intercambio comercial, social, todo lo que significa la convivencia de cantones vecinos. Más bien, por el contrario, quiere aclarar y fomentar esta integración que debe existir en el país. La ley establece, como manifesté, mecanismos amistosos, la mediación, el diálogo con participación ciudadana. En caso de no ser posible las vías amistosas, también existen las institucionales. Por ejemplo, en el seno de un consejo municipal puede resolverse el tema de los conflictos entre parroquias. En el consejo provincial, los conflictos entre cantones. De no existir esta instancia colectiva en los consejos, finalmente también existe la consulta popular, que es un mecanismo que existe ya experiencias, por ejemplo, en la Concordia, en cuanto a la pertenencia a la provincia de Santo Domingo. Entonces, la ley es amplia, facilita los acuerdos, las soluciones, y esperamos que los gobiernos autónomos tomen en cuenta estos plazos y puedan acelerar esta posibilidad de resolver los problemas. Hay jurisdicciones que tienen más de un conflicto entre provincias, inclusive. Por eso no se había descartado la posibilidad de pedir una ampliación del plazo. Si mal no recuerdo, desde la provincia del Guayas habría surgido esa iniciativa. ¿La ley prevé algo al respecto o se trata de un plazo fijo que no podrá variarse de ninguna manera? A ver, primero vale la pena también resaltar que la Comisión Nacional de Límites acompaña y asesora en la solución de estos problemas, por lo que existe también un mecanismo de apoyo. En el bloque país no se ha resuelto la ampliación del plazo. Estimamos de que 2 años, más allá de autoridades nuevas o reelectas, son también actividades institucionales que debían venirse trabajando en los plazos establecidos, y no se ha analizado esa posibilidad. Más bien la invitación es que aceleren esos procesos. ¿Tampoco ha recibido alguna propuesta en este sentido la comisión de parte de alguna autoridad para que se reforme la ley? A la comisión no ha llegado ninguna comunicación y por lo tanto pues la ley está vigente, establece sus plazos y no existe por el momento ninguna posibilidad de ampliación. De lo que ustedes conocen, ¿cómo ha cumplido su papel la comisión, el Comité Nacional de Límites Internos? Bueno, es un apoyo importante, técnico. Tienen la cartografía que ha sido entregada a cada uno de los territorios, tienen expedientes de cada uno de los problemas y posibles alternativas también de solución. Por lo tanto, el gobierno central, a través de la Comisión de Límites, es un órgano colectivo, ¿no? Están representantes también de los gobiernos autónomos descentralizados, ha cumplido con ese apoyo. Yo creo que es un tema más de voluntad política por parte de las autoridades y de la participación ciudadana.
Hace un instante decía el asambleísta Richard Calderón que hubo renovación de autoridades locales en algunos municipios y, por qué no decirlo también, en algunos consejos provinciales. Eso de alguna manera determinó que el problema se haya alargado. Esta es una parte de las inquietudes que todavía quedan pendientes y que las vamos a plantear al señor asambleísta Richard Calderón al volver, luego de entregarles a ustedes estos importantes mensajes, tanto para la radio cuanto para la televisión legislativa. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Ahora que la Asamblea va a la calle, hoy más de 130 jóvenes de todo el país hemos venido a la Asamblea. Al llegar, vimos nuestros nombres en cada curul, y esa sí fue una sorpresa para nosotros. Entendimos la diferencia entre el viejo Congreso y esta nueva Asamblea. Me emociona saber que aquí la idea de crear 4 universidades se convirtió en ley para transformar la educación. Queridos jóvenes, bienvenidos a la Asamblea Nacional. Quienes estén de acuerdo en que la Asamblea vive una nueva época y que los cambios son notables, pueden votar. Presidenta, por unanimidad, todos los votos han sido afirmativos. Estamos escribiendo la ley más importante de todas. Estar contigo. Asamblea Nacional. Contigo de ley. Escúchalo todos los viernes a las 8:15 de la mañana por la radio de la Asamblea Nacional. Asamblea Nacional, contigo, de ley. El Pleno en Sol Mayor. Inolvidables conciertos en vivo desde el imponente marco del Salón del Pleno de la Asamblea Nacional. Lo mejor del repertorio de la Orquesta Sinfónica Nacional, con grupos de cámara, músicos invitados, directores y solistas nacionales e internacionales. El Pleno en Sol Mayor, un espacio cultural para todos en la Asamblea de Todos. Todos los lunes, a partir de las 15:30 por TVL, el canal de la Asamblea Nacional. Fin de espacio publicitario. Estuvieron atentos a los mensajes a través de la radio y la televisión legislativa. Esperamos que así lo hayan hecho. Nosotros estamos ya de vuelta para continuar con diálogo y nuestro primer invitado, el señor asambleísta Richard Calderón, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización, así como representante de la provincia de Imbabura por Alianza País. El tema que nos ha concentrado en esta oportunidad y en esta conversación es lo relacionado con el plazo que determina la Ley de Límites Internos para que aquellos conflictos de territorio al interior del país sean solucionados en el plazo de 2 años. Recordemos que esta ley fue aprobada en abril del 2013 y por lo tanto el plazo vence en abril del 2015. Haciendo una breve revisión de lo que hasta el momento se ha conversado con el asambleísta Richard Calderón, son 1000 los casos que habrían provocado la aprobación de esta ley. Se han ido superando de a poco con las distintas alternativas que también permite esta norma. Decíamos también hace un instante, hay casos y hay casos, los pequeños, los medianos y los grandes. De una evaluación o de un seguimiento que ustedes han hecho, señor asambleísta, ¿cómo va la aplicación de esta ley en aquellos casos más conflictivos, los más grandes? Sí, en buena hora el de que haya salido a la palestra esta urgencia de resolver, de aplicar la ley, ha promovido para que diferentes autoridades inicien las conversaciones, ¿no?, que cumplan con ese objetivo de la ley y del país de resolver estos problemas. Vemos que han avanzado muchísimos acuerdos, estimamos que en las próximas semanas sería importante conocer por parte de la Comisión de Límites, porque una vez que acuerden deben ser comunicados, deben ser avalizados también por este organismo. Y observamos esa voluntad política, ¿no?, que esperamos siempre sea más que pensando en una sanción, pensando en atender de mejor manera a la población afectada por el problema limítrofe. Sí vemos positivo, esperemos, todavía quedan algunos meses, pocos ya, pero... Febrero, marzo y una quincenita más. Sí, esperemos que
se los resuelva y bueno, de no ser posible, mediante las vías amistosas, que quede el camino de la consulta popular como última instancia. Habíamos dejado como tarea aquello de preguntarle a usted si la renovación o cambio de autoridades seccionales luego del proceso de febrero del 2013 de alguna manera demoró la solución de estos conflictos internos de existir en aquellas jurisdicciones. A ver, creo que las nuevas autoridades han tenido poco menos de un año para resolver este problema, o sea, es decir, la mitad del plazo, por un lado. Por otro lado, también debemos considerar que el análisis de esta problemática responde también a un tema institucional, a una estructura administrativa. Cada municipio, gobierno provincial, tiene sus oficinas de participación, de planificación, de ordenamiento territorial, ya depende de la denominación, pero que han venido trabajando más allá de la autoridad que esté administrando un organismo seccional. Entonces, estimamos de que existen las condiciones necesarias para que en efecto se cumpla con los plazos establecidos. Ahí también encontramos algo de la respuesta a una inquietud que le planteamos hace un instante. ¿Por qué 2 años? Uno para los que se iban en caso de que no hubiesen ganado las elecciones y uno para los que recibieron y tener el tiempo suficiente para atender esta situación que ahora es materia de este análisis. Una vez que ya se cumpla el objetivo de este proyecto o de esta ley vigente, señor asambleísta, ¿será una ley innecesaria para el futuro o contempla algunos otros capítulos que abonen para la satisfacción de necesidades en el territorio? Bueno, el objetivo de la ley es que definitivamente superemos estos conflictos y esperamos que así se cumpla. De todas maneras, la ley está ahí para que a futuro de existir algún problema pues pueda ser resuelto. No nos olvidemos que la ley permite la creación de parroquias, de cantones, y en un futuro podría ser de mucha utilidad también esta ley. En el caso de las parroquias es competencia de los gobiernos municipales. En el caso de las provincias, mediante promulgación de una ley. Entonces podría darse ese caso. Esperamos también, creo que es importante que ya no se sigan creando provincias. Que no se repitan. Muchas veces se cree que tal vez la conformación de una entidad político-administrativa va a facilitar la solución de los problemas y no es así. Termina complicando muchas veces. Termina complicando porque cada organismo necesita una estructura burocrática administrativa y esto más bien distrae recursos hacia el gasto corriente. De todas maneras, es un derecho que les asiste a los territorios conformarse como parroquias rurales, como cantones, provincias. En el tema de provincias, más bien por el contrario, buscamos una mayor eficiencia en cuanto a la gestión territorial y esperemos que ya no se conformen más provincias, ¿no? Entonces, esta ley podría ser aplicada también en un futuro. ¿Esta ley tiene de alguna manera alguna relación con la posibilidad que puede presentarse en el futuro de transversalizar la división territorial de nuestro país? Se hablan de las zonas, se habla de un trazado horizontal y no vertical en la geografía ecuatoriana. ¿Algo podría de esta ley aplicarse para en un futuro si se viene esa situación? Sí, uno de los problemas que ha tenido el país histórico es el bicentralismo, ¿no? Esto implica de que 2 ciudades han concentrado prácticamente la actividad económica, la atención por parte del Estado, y lo que se buscaba es crear regiones que permitan una equipotencialidad, es decir, que cada una de estas regiones tengan las oportunidades desde la óptica territorial de lograr mejores niveles de desarrollo. En efecto, hoy en las enmiendas constitucionales se está eliminando el plazo que existía en la misma Constitución en razón de que se considera que no existen todavía las condiciones necesarias para conformar estas regiones, pero el objetivo es de que exista una equidad territorial que al margen de la ubicación geográfica de una población
pueda tener satisfechas sus necesidades. Para finalizar, no está por demás solicitarle al asambleísta Richard Calderón su mensaje y su reflexión, no solamente respecto de esta ley, sino del comportamiento que como autoridades, por un lado, como ciudadanos, por otro, el evitar enfrentarnos entre ecuatorianos y desterrar también el clientelismo político, porque ha hecho noticias en algunas semanas atrás como las autoridades, a propósito de este tema, iban ya con maquinaria, iban ya a hacer obra y eso provocaba distintas reacciones. Si quisiéramos su mensaje, su reflexión, su invitación para que situaciones como esas no vayan a empañar a un país que hoy necesita más que nunca de la unidad. Sí, creo que cuando una autoridad es elegida por la población, no solamente asume lo que significa el ser aceptado popularmente, sino sobre todo implica asumir responsablemente sus competencias. Y esto muchas veces implica tomar decisiones que no necesariamente van a gustar a todos. Creo que a ninguna población le gusta perder su territorio, pero es importante que ese liderazgo que tiene cada una de las autoridades pueda ser puesto al servicio de una visión nacional, de un país unido, de olvidarnos de estos problemas que existen entre cantones y una vez que se resuelva más bien pensar en que las poblaciones más allá de donde estén ubicadas puedan mejorar sus condiciones de vida. Este es el objetivo de la ley. Y como nos decía el asambleísta Richard Calderón, también hay un reconocimiento y un premio, ¿no? En donde se supere la obra pública llegará con mayor precisión, con mayor prontitud y claro, atendiendo lo que realmente se necesite superar. Muchísimas gracias al señor asambleísta Richard Calderón, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización, representante de la provincia de Imbabura por Alianza País. El tema que él nos ha conversado y del cual nosotros estamos seguros, ustedes han sacado muy importantes conclusiones, ha tenido que ver con el plazo que está por vencerse en abril de este año para que se superen aquellos conflictos de límites internos en el Ecuador. Caso contrario, así como hay premios, hay también sanciones y entre esas sanciones la revocatoria del mandato de aquellas autoridades que no pudieron solucionar esos conflictos. Gracias, asambleísta. Hasta una próxima ocasión. Unos breves mensajes para ustedes y luego estaremos en la segunda parte de diálogo. Nuestra invitada, la asambleísta Soledad Buendía, ella es integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. El tema que lo vamos a abordar con ella tiene que ver con las innovaciones que presenta el proyecto de ley del sector eléctrico. Ya volvemos.